Krishna, buenas tardes a todos los devotos que nos siguen en nuestro canal de ISKCON Radha Govinda Mandit Saltillo. Y hoy quiero aprovechar para, ya que, ¿cómo se llama? Ya que es digamos, un momento muy adecuado, ya que hubo una clase muy buena, muy brillante, dada por un devoto con buena preparación, Hari Sankirtan Prabhu, que es una clase muy bonita que me pasaron por parte de Sankirtan Chosika, no sé el devoto su nombre, quien está a cargo de ese grupo, de esa página, y tocó un tema muy interesante que considero que amerita una seria actualización e información. Prabhu citó puras fuentes de algunos devotos académicos como Garuda Das, etc. También, obviamente, a mi maestro espiritual, ¿verdad? Y su edición del Gita. Pero hay un tema que se tocó ahí que sí amerita una aclaración, especialmente dos temas, que uno es sobre la antigüedad, uno es un verso del Bhagavad Gita, el 932, que vamos a empezar por explicar. En la segunda parte vamos a hablar sobre cuál es realmente lo que la investigación seria, científica y empírica, y lo que dicen los Shastras, cuando se pusieron por escrito los textos védicos. Son dos temas. Ahora, su servidor, tal vez para los que no me conocen, y lo digo esto no por una cuestión de ego falso, sino como Srila Prabhupada lo pidió. Acabo de contestar también a este tema, aclararlo en otro foro, sobre la cuestión del quinto canto y la cuestión de Gumandala, el planeta Tierra, ¿cómo se llama? El Loka, el planeta Tierra, que es planeta, y luego lo que son los diferentes marchas, todo eso, que Prabhupada le dice una carta del Sila Sarudamodar Maharaj. Bhakti Sarudamodar Maharaj le dice una carta 27 de abril de 1979. Ustedes, mis devotos científicos, y por favor pásame esta carta a todos los demás devotos científicos con doctorados que explican esta parte científicamente de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que para ser devoto de Krishna se requiere tener una formación académica, como, ¿verdad? Así, no, sino que, ¿por qué? Porque las personas que hemos pasado por una formación académica, científica, nos dan las herramientas y nos enseñan lo que son aspectos epistemológicos, que de hecho ya existen en la cultura védica, pero lamentablemente en un movimiento como el nuestro lo vemos, ¿no? Tan joven, que todavía no tiene más que una universidad, dos universidades tiene, ¿verdad? Tres, de hecho, universidades, apenas tres universidades, que no son, ni siquiera tenemos suficientes gurukulas para nuestros niños, tenemos que dar home school, ¿verdad? En fin, obviamente que lamentablemente, digo, si tuviéramos en cada país una universidad de los devotos, pues ya no habíamos tenido de tener que ir a estudiar, hacer la gran austeridad, como le dijo a Garuda Prabhu, a Sarudamodar Prabhupada, que le dio mucho gusto, a Sadaputa Prabhu, a mi guru, ¿verdad? Y a muchos que luego yo no quiero una instrucción y inspiración Krishna para terminar los estudios profesionales, como ahora hay muchos devotos. Y ya se está tratando también en Gainesville tener la primera universidad del movimiento, ya empezó ese proceso, ya tienen la residencia, que fue una herencia que le dejaron a mi maestro, que ahora es las oficinas, son las oficinas centrales del Bhaktivedanta Institute, y ahí va a ser el Instituto de Estudios Teológicos. Hay una carta también a Srila Tamal Krishna Maharaj, donde Prabhupada dice que el principal objetivo de Mayapur y de construcción de ese templo es crear el planetario, y aparte tener una universidad como el Colegio San Gabriel, para que incluso la gente externa del movimiento, ¿verdad? Gente no nada más puros devotos, sino manden a sus hijos a estudiar allí. O sea, Prabhupada, él fue un universitario, Bhaktivinoda fue universitario, Srila Bhaktisiddhanta fue universitario, y todos los acharyas a sección de Walkishore, Visvanatra, Baladeva Vidyabhusana, Jiva Goswamis, todos estudiaron en sus tolas. O sea, de hecho, las universidades más antiguas que existen, la Alakananda, son de la India, como la de Alakananda, que iban de todos los países ahí en Kashmir ahora, en Kashmir,
que eran budistas los que la hicieron, pero ya existían en los tolas, las escuelas, las academias. O sea, el movimiento José Krishna, el Bhakti no es una cuestión de puro sentimentalismo. Bien, no, bueno, sería dar una otra clase, no quiero ofender a nadie. Claro que con Walkinshaw, por ejemplo, era casi letrado y entendía la ciencia más profundamente que muchos intelectuales mundanos, no devotos. Pero me refiero a que tampoco hay que hacer, no existe un divorcio, no existe un divorcio entre Bhakti y la preparación científica. Por eso Prabhupada quería que hubiera universidades y que sus discípulos fueran maestros, profesores, cosa que hacemos nosotros haciendo la gran austeridad de estudiar, que de veras yo he hecho Sankirtan por horas maratones, pero la austeridad que pasé estando en la universidad no se imaginan. En fin, bueno, actualmente soy parte de los investigadores del Dharma College International, también de REFREN. La REFREN es una asociación de investigadores académicos para el fenómeno religioso en México. También soy de la Betty Frey Association, erudito, investigador de la Betty Frey Association y profesor regular en varias instituciones académicas. Pero aquí lo que yo quiero hablar es esto, ¿no? ¿Por qué voy a hablar esto? Porque considero que el hecho de que estemos dando esta clase, quiere decir que una clase que levanta discusión, análisis, es una buena clase. Y es lo que hizo este Prabhu, dio una muy buena clase. Pero aquí mi tema son estos dos factores. Bueno, para analizar, hay un punto que se surgió especialmente por parte de personas de tendencia feminista, con el debido respeto que merece de ciertas personas, fue el capítulo 932 del Gita. Pero hay una regla que se llama en sánscrito Mimamsa. En sánscrito fueron los que la inventaron, que se llama en idiomas digamos ya europeos, inglés, español y todos los idiomas romances, se le llama hermenéutica, que es la disciplina de cómo interpretar adecuadamente, o sea, entender el significado de los textos, ¿verdad? La enseñanza detrás de un texto que está no muy claro. Bueno, entonces hay una regla general en hermenéutica, en Yaivini Rishi fue de los más destacados en esto, aunque él era del Karma Mimamsa, pero los Gaudiya Vaishnavas y todos los acharyas, Jiva Goswami, Madhavacharya y todos los acharyas han utilizado las reglas que dejó Yaimini y han otorgado más. Pero bueno, aquí una regla famosísima de la hermenéutica o del Mimamsa dice que un texto, sin entender su contexto, es solo un pretexto. ¿Sí me explico? Entonces, es bueno comprender otra cosa. Hablando el contexto de un texto, también se estudia con base al contexto social histórico del momento, como se dice en sánscrito, desa kala patra. ¿Sí me explico? Y el hecho que, por ejemplo, Srila Prabhupada en algunos textos, Prabhupada difiera de los acharyas previos en cómo lo interpreta, cómo lo explica, sus significados, en su exégesis que él da, no quiere decir que porque otro acharya lo interpreta de manera ya no vale lo que Prabhupada dijo. Eso es un error muy malo de interpretación. Me explico, les voy a poner un ejemplo. Como recientemente nuestro tío Radha Raman Prabhu, el doctor Ravi Gupta, es muchacho, lo conozco en persona y también mantengo correspondencia con él. De hecho, él obtuvo de mis libros el de Christian Indological Studies, and Epistemological Review. Lo adquirió, lo compró, se lo mandé en PDF y lo adquirió, donde hablo un poquito es otro tema. Pero, de hecho, ahí tomo ese tema que voy a tocar aquí también, que es sobre la antigüedad de los Vedas. Pero ahorita, déjenme, antes de entrar en esto, él explicó muy detalladamente recientemente, ¿no? Que Mimamsa es eso, que es algo obvio. Y aparte que Prabhupada enseñó los textos tal como son, that it is. O sea, Prabhupada, su autoridad en cuanto a los textos es perfecta.
¿sí? Y especialmente para nosotros. Y él dijo que eran libros de leyes para los 10.000 años de Kali Yuga. Eso lo dijo en entrevistas, en conversaciones. Sus libros eran libros de leyes espirituales, Dharma Shastra, para los 10.000 años de Kali Yuga. Entonces aquí hay un punto muy importante porque hay una tendencia en lo que se llama, hay una corriente que se ha puesto muy de moda a partir del siglo XIX, que se llama el modernismo teológico. Este modernismo teológico, quiero avisarles, dado que en el siglo XIX vino, se llama siglo también de las luces, si bien no recuerdo, me corregirán los historiadores, pero en este siglo vino la época que se llamó la secularización, la desacralización de la naturaleza y la humanidad en general. O sea, antes el ser humano siempre vivía en un mundo sagrado, interpretó todo de acuerdo con Dios, o sea, mismo la ciencia, Newton, Galileo, Kepler, Max Planck, muchos científicos en el pasado, todos ellos alababan a Dios a través de la ciencia, y en la India ni se diga, en la cultura védica, en Egipto, todo, para ellos era entender la gracia de la divinidad o de los dioses, ¿verdad? Aceptando el poder superior de la cosmología, ¿verdad? Así, teocéntrica, espiritual, así se veía el mundo. Y es en el siglo XIX cuando empieza la secularización, en la cual se aparta a la humanidad de su espiritualidad. Hay un discurso de construcción, o sea, de destrucción de los aspectos espirituales, de negación, y decir que eso nada más debe quedarse en la individualidad. Y el extremo de este tipo de postura lo llevaron los jacobinos. Jacobinos fue un grupo político intelectual de la Revolución Francesa, que ellos hicieron el gobierno de terror en Francia, que eran anti-espirituales e intolerantes incluso en la política. Y todo el que se les opusiera políticamente o intelectualmente lo mandaban a la guillotina. Y que eran un gobierno de terror y eran anticlericales, odiaban la religión. Y de ahí en el siglo, eso fue en la Revolución Francesa, pero agarró su poder esta mentalidad jacobina con el gobierno llamado secular antirreligioso, que tuvo fuertes repercusiones hasta el siglo, ahí viene, en el siglo XIX aparece el discurso primero de los racionalistas hegelianos, aunque no eran antiespirituales, pero sí antirreligiosos, antiteológicos, que pusieron en cuestión la Biblia, mitologizar la Biblia, etcétera. Y luego viene el discurso de las teologías, el darwinismo, y luego el darwinismo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico de Karl Marx, el positivismo lógico de Kuhn, la filosofía nihilista de Nietzsche, que Dios está muerto, y los eruditos religiosos, como lo han explicado varios, ninguno lo retó a refutarlo, ¿no? O sea, en Occidente. Entonces, se volvió esto, la ciencia y la academia se contaminó de estas ideas como verdades infalibles e incuestionables. Y digamos que los gobiernos anticlericales se vieron aquí en México después de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana. Aquí también se creó un gobierno anticlerical con el presidente Calles, que llegó al punto de prohibían que hubiera culto en las iglesias, nomás tenía que hacer en las casas, y a los sacerdotes, y cerraron los conventos, echaron afuera a los monjes que tenían prohibido andar de monje en la calle, andar de sacerdote, y el que lo encontraban lo mataban. O sea, eran anticlericales, así como los jacobinos y también como los comunistas hicieron en la Rusia soviética, que mataron montones, o los maoístas en el Tíbet hicieron masacres y obligaban los ponían una pistola a violar a las monjas, o los mataban a los dos, o mataban a la monja. O sea, hacían barbaridades atroces. Y una barbaridad atroz que también se vino, pero fue en el pensamiento, fue quitar de la espiritualidad de la ciencia, y digamos una postura más moderada fuera de Kuhn, que el agnosticismo, que decía, bueno, que los temas espirituales, religiosos, todo eso, todo metafísico, mismo de las escrituras, todo así en la ciencia, son cosas de la fe que no se pueden comprobar y no las podemos aceptar, pero tampoco las podemos refutar. O sea, postura, digamos, un poquito más moderada, pero las demás posturas de Karl Marx, de los materialistas, ateos, Nietzsche, todos ellos, ¿verdad? Y todos estos jacobinos, era de aniquilar, destruir la religión, aniquilarla, ni siquiera negarla absolutamente.
Bueno, entonces esto dominó el pensamiento académico, científico, aún en las ciencias sociales. De hecho, las ciencias sociales y humanidades que fueron, ya existían en humanidad, también para ser aceptadas, como está en la psicología, el famoso Freud, ¿no? Gente se tenían que pusieron bien ateos para así de esa manera, o esa postura, eran aceptadas sus conclusiones. Bueno, y los estudios de religión también, la teología, se volvió la teología modernista. Esta teología modernista es más jacobina, o sea, cuando digo jacobina, anti-espiritual, antiteológica, antisagrado, antisupernatural, antimetafísica, más que el positivismo y otras cosas. La gente está, y esto es lo que todavía se educa. ¿Y qué hicieron? Reinterpretar todos los aspectos sagrados de las escrituras como meras alegorías, o sea, ser mitológicas, lo supernatural es mitológico, ¿cómo se llama? Todo lo que es el nacimiento virginal, por ejemplo, es una alegoría, todo es alegórico, simbólico y ya no tiene valor. Y otra cosa muy importante, que se tiene que, la religión se tiene que reinterpretar tanto su teología moral, o sea, las conductas morales, todo eso, se deben adaptar al tiempo de la ideología materialista dominante. ¿Sí me explico? O sea que incluso llegaron personajes como sacerdotes así ese tipo que dicen que no importa incluso si existió o no Jesucristo, lo importante es solamente ser humanista, una buena persona en esta vida. Existe el cielo o no, no importa. A esas conclusiones tan extremadamente nihilistas llegaron, ¿no? Y claro, hay una postura muy cómoda que ha ido dominando algunas religiones, es decir, en lugar de decir, vamos a, sobre todo los intelectuales, como pasó, por ejemplo, en la cultura védica, cuando vino el budismo, hubo una parecida, una construcción así tipo más humanista, ¿verdad? Que negaba a Dios, no importaba. Hubo una reacción por parte de Sankara primero. Sankaracharya fue el primero que empieza a refutar a los budistas, ¿sí? Y a enfrentarlos en debates constantemente hasta que los refutó y los echó de la India. Luego vino Ramanujacharya igual a los budistas, jainistas, todos ellos, y a los mayavadis también. Luego también, primero Madhavacharya, y él les daba duro a los jainistas ateos, a los budistas que lo dominaban mucho el pensamiento y jainistas, a los sankhya ateos, los fue refutando en debates continuos. Había así como aquí hay competencias de ajedrez o competencias de deportes, de artes marciales, ¿verdad? Diferentes artes marciales. Yo practico Kung Fu, es algo muy bueno para la salud y derivado de la cultura védica. Pero el punto aquí es que hay torneos para ver quién gana, ¿no? Ajedrez así. Y ya hay poquitos debates académicos, ¿no? Pero antes así había en India debates así continuos con jurados para ir a refutar a todas las otras. Luego Ramanuja igual sigue fuertemente refutando a los mayavadis y a los budistas y a todos. Y luego Vallabhacharya también, Vishnu Swami también, estableciendo el Siddhanta ya más apegado a Krishna Bhagavan Swaya de Ruda Sampradaya. Y luego sigue ¿cómo se llama? Chaitanya Mahaprabhu también refutó a todas las otras corrientes opuestas. Y Baladeva, un discípulo de Vishwanatha, escribió el Govinda Vasya, donde refuta también, o sea, para ser aceptado un Sampradaya tenían que tener un comentario del Vedanta Sutra, donde refutaran todas las demás tesis. Y Prabhupada hizo espiritualismo dialéctico. O sea, entonces, a diferencia, las universidades que fueron fundadas por los religiosos católicos, las universidades desde Notre Dame en Francia, la Universidad de Notre Dame, que es la primera, me dijo mi gurú, fue la primera. Mi madre fue a Francia y me regaló un suéter, así un suéter que tenía así capucha con Notre Dame y los escudos de la Universidad de Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora de la Virgen, sí, esa es la primera universidad del mundo. Y dijo mi gurú que fue la primera, fue fundada por clérigos. Y luego, pero este discurso jacobino dominó la academia y hasta la teología. Y algunas universidades, como en México, la teología no se le da validez académica oficial todavía, aunque hay estudios de teología, tienen que validarlos con estudios de fuera, del extranjero, como pasa en Estados Unidos y otras universidades que sí tienen su departamento de teología, Oxford, Cambridge, en Estados Unidos, Harvard, en fin, pero Berkeley, pero ahí tienen que aprender el estudio del modernismo teológico como método, se llama ateísmo metodológico incluso, como base del estudio.
y los profesores son pura gente agnóstica, gente atea incluso, que enseña, ¿no? Ahorita con el neomarxismo que volvió otra vez, que hemos dado algunas conferencias sobre esto, tienen que estar de acuerdo al tono, y es muy cómodo. Oye, ¿para qué pelear? ¿Para qué te las gastas? Mejor mira, ¿sabes qué? Aceptamos lo que usted y nos rendimos al pensamiento materialista y no ponemos oposición. Vamos a reinterpretarla otra vez y que se vuelva hacia el gusto del consumidor. ¿Sí me explico? Y ya aparecen así diferentes sociedades religiosas que se llama progres, ¿no? Y que ya aceptan todas esas ideologías y ya el cielo no importa, ser un buen ser humano, y si lo importante es vivir, es que nos acepten, que estemos al tono de toda la sociedad, y bonito, y viva la fiesta materialista, y no hay ni oposición académica. ¿Sí me explico? Y esa es una postura muy cómoda, sí, vamos a ponernos así. Bueno, aquí vienen varios puntos muy importantes, porque en la cultura védica no vamos a hacer como tampoco, porque hay otro extremo, que es, digamos, el extremo fundamentalista, ¿no? El fundamentalismo es entender la escritura de una manera ultraliteral y sobre todo con intolerancia para apoyar una actitud intolerante, ¿sí? Una actitud de intolerancia para anatemizar o condenar a los que no son como nosotros. Pero hay otra postura que digamos que es otro extremo, que es la postura modernista. Así que no todo el mundo está bien esta postura que estamos hablando. Bueno, entonces aquí un tema que se tocó y que vale la pena analizar, discutir, es el tema de un verso del Bhagavad Gita que habla Krishna, que ahorita lo vamos a leer, pero como digo, un texto sin contexto, por eso hablé del contexto histórico y social histórico que estamos. Un verso sin contexto no tiene pretexto, es un pretexto. Y vamos a leer primero para entender este verso 932, ¿qué dicen los otros textos védicos? Porque así se tienen que estudiar los textos. ¿Qué dicen los otros textos védicos sobre las clases sociales? Aquí dice, fíjense, en el Bhagavatam hay un capítulo que se llama La ciencia de Dios, capítulo 11, cuando se habla de las perfectas clases de la sociedad de clases sociales, perfectas clases espirituales y sociales, donde hablan los seres humanos civilizados de la cultura védica. Se nos explica primero, porque ese verso del Bhagavad Gita hace alusión a los papayonaya, o sea, a los nacidos, tengan nacimientos pecaminosos, en familias pecaminosas, o estatus sociales personas pecaminosas. Pero ¿quiénes son estas personas? Vamos a leer el Bhagavatam primero, porque ahí habla varias cosas. ¿Quiénes son los pecaminosos? ¿Quiénes son los que no son pecaminosos? Primero vamos a ver quiénes son los duillas, los doblemente nacidos, ¿sí? Dice, Sanskara Yatrivichina, Swadioyo Yagatya, Ayadyayana Danani, Vijitani Viyamana, Yama Karma Vadantan, Kriyas Chasama Chodita. Dice lo que dice. Aquellos que se han purificado por medio de la ceremonia Garbhadana y otros métodos reformatorios prescritos que cuentan con la aprobación del señor Brahma, se llevan a cabo con mantras védicos y sin interrupción, son duillas, nacidos por segunda vez. Esos brahmanas, chatyas y vaisyas, purificados por sus tradiciones familiares, por su conducta, deben adorar al Señor, estudiar los Vedas y dar caridad conforme a este sistema, y deben seguir los principios de los 4 ashram: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasa. Es entre paréntesis, ¿sí? Bueno, aquí habla Prabhupada que precisamente la primera ceremonia purificatoria del sistema Varnashram es el Garbhadana. Se acabó mediante mantras antes de la relación sexual destinada a concebir un buen hijo, ¿sí? Y aquí lo interesante de esto es que en otros Dharma Shastras, y Prabhupada lo dice en otras clases, ya lo hemos visto en otras conferencias, y también los Dharma Shastras, que dice que los Shudras, el único sanskara que se sometía era el Vivahayagya, ¿sí? El Anakarana, el Namakarana, el nombre, y Vivahayagya parece ser. Era el único obligatorio. Pero los Shudras eran dentro de las 4 clases sociales: Chaturvarnya, Maya, Sistra, Guna, Karma, Vivaksa, las 4 clases sociales, 4 espirituales. Y en el 11º canto, en el Uddhava Gita, cuando habla de las 4 clases sociales, Krishna, el Varnarana Uddhava, explica también que los ashrams son, para los brahmanas son
Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyas. Para los Kshatriyas, Brahmachari, Grihasta y Vanaprastha. Para los Vaishyas, Brahmachari y Grihasta. Y para los Shudras no había esos varnas, no era obligatorio ni tipo Brahmacharis, así en el Brahmachari, así era el sistema antes. Ahora, explico esto para que sepan a qué nos referimos. Ahora, aquí en el séptimo canto también se habla cuando hablan de los seres civilizados, de la cultura, que se llama la cultura védica, se habla también ahí los deberes de la mujer, y también las mujeres son de acuerdo al varna que son por sus cualidades. También lo dice este Bhagavatam como Krishna, que las 4 clases son por Praktana Loksana Prokta, por los síntomas, las cualidades que tienen, no por nacimiento, nunca es una karma viva, sino por su tendencia natural, trabajo y cualidades son los brahmana, kshatriya, vaishya, sudra, etc. Y lo mismo las mujeres, ¿sí? O sea, ok, entonces, o sea que hay mujeres brahminis, como lo explica la historia védica, hay mujeres que son vaishyas, hay mujeres, también lo dice en el canto Krishna, que cuando a las personas que van a casarse con otra esposa, porque en la cultura védica es permitida la poligamia religiosa, Prabhupada en ISKCON en su momento quería que viera eso, después cuando vio que sus discípulos no tenían la calificación de cuidar una familia, dijo que no se podría ya, solo el que lo hiciera no podía ser un representante de la asociación, podía ser parte de la feligresía, más no un representante. Pero dice Krishna que uno que va a tomar una segunda esposa puede tomar la segunda de una clase que sea, bueno, si es un chat en brahmana, la segunda será una chatini, y luego una segunda más, una vaishya, y una tercera, una shudrani. O sea que también las mujeres son de acuerdo al Gunikarma. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los papayonayas? Esto lo explica en el segundo canto Krishna, que dice, hay un verso muy bonito que expresa de los papayonayas. Ahí en el segundo canto dice que son Kirata, Kundara, Pulita, Pulkasa, aquellos que son fuera de la cultura védica. ¿Sí me explico? Los de la cultura, fuera de la cultura védica, Kiratas, Kundaras, Junos, que eran pulindas, que eran los habitantes que vivían. Hay para una descripción donde estaban los pulindas. Algunos dicen que son ahí de vienen los griegos, otros hablan que son los habitantes, los piratas que viven ahí en el Tibet. O sea, gente que eran clases que comían carne, los yávanas, los melechas, ¿sí? Y los chandalas, que aunque vivían en la cultura védica, por ejemplo, tomaban vino y comían carne, eran así, o por ejemplo, Guja, que era Guja de ¿cómo se llama estos? La raza esta famosísima que eran chaparritos como pigmeos. Ay, ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita el Alzheimer, ya mis 60 años. ¿Cómo se llaman estas personas? Que eran así como también que era discípulo, que adoró a Dronacharya en una multi. Que es una clase, los Nisadas, que eran así que viven, son adivasis, o sea, gente aborigen, y Prabhupada explica eso, que son gente que pues no roban, mienten así, les gusta robar, son gente así, ¿verdad? Fuera de la cultura védica. Entonces ya quedamos claro que Vaishyas, Kshatriyas, ¿verdad? Brahmanas y Shudras son parte de la cultura civilizada, aceptados en la cultura védica. No son papayonaya, los papayonayas son los kirata, purandas, pulitas, pulkasas, todos los que están fuera de la cultura védica, o las clases muy así como los chandalas, los swapakas, comen perros, así, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a leer el texto del Bhagavad Gita. Aquí vamos a leerlo, dice aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a leer el texto del verso del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 9.32 del Veda Base. Lo quiero poner aquí para que usted... ok, vamos a ponerlo en inglés. Ya lo encontré también en la primera edición de Macmillan. Está en Google, aparece eso en la primera edición. Pero casi igual. Vamos a ver, el verso que ha quedado un malentendido. Porque hay un grupo de personas, incluso hace poquito hicieron un comentario en una página de esas personas, me lo mandaron una foto, hablando pestes de Prabhupada usando algunas citas sacadas de contexto como esta y otras. Capítulo 32 del capítulo 9. Manji Parta Vyapasita Yepi Supa Payonaya Estriyo Vaisa Sada Sudra Yepi Yanti Parangati. Ok, aquí hay que entender una cosa muy importante.
aquí, para empezar, si uno lee el texto, vamos a ver y el significado, no hay ningún falso dilema. Vamos a ver, dice, aquí dice, man a mí, y ciertamente parta, o hijo de Prita, Viapacita, particularmente toman refugio, y aquellos quien, Api también, Shu son, Papa Yonaya, nacidos en, aquí pone baja familia, pero también significa Yonaya, es decir, bajas en nacimiento de clase de gente baja, ¿verdad? Baja familia. Estillo, mujeres, baixas, clase mercantil, tata también, Sudra, clase obrera, ajá, te api aún ellos, ya van para al supremo gatín destino, ¿sí? La traducción dice, oh hijo de Parta, a quienes tomen refugio en mí, aunque ya sean de nacimiento, hayan nacido ellos hayan sido de nacimiento bajo. Y aquí es el error, alguien puso una rayita en lugar de poner una coma, pone una rayita como diciendo, encasilló, los editores desde la primera edición editaron así, pusieron mujeres, baixas, mercantes y sudras, trabajadores, pueden obtener supremo destino. Para empezar, que ya leímos que el séptimo canto no dice que las mujeres, baixas y mercaderes son de bajo destino. Aquí Krishna está hablando a los Papayonaya, que son la clase Chandala, las clases Kiratas, Pundaras, Pulitas, Yavanas, Melechas, toda esa gente que no era la cultura védica, que no sigue la cultura védica, Swapacas. Y aquí cuando habla Vaisas, mujeres, está hablando por encima de ellos están las mujeres y Vaisas y Shudras también. Ni siquiera está diciendo quién es más bajo ni quién es menos. ¿Sí me explico? O sea, porque supone que los Shudras no siguen las mismas purificaciones que los Vaisas en la cultura védica, en la época de Krishna. Sí, Krishna aquí los juntó todos así, pero no diciendo que eran bajo nacimiento. Los de bajo nacimiento aquí viene una coma, entonces es un error, no es una cosa que Prabhupada dijera, porque Prabhupada, ahorita vamos a ver el significado. ¿Sí? Aquí vamos a leer, dice, es claramente declarado aquí por el Señor Supremo que en el servicio devocional no hay distinción entre bajo y elevadas clases de personas. En la concepción material de la vida hay tales divisiones, pero para una persona ocupada en el servicio trascendental devocional del Señor no las existen. Cada uno es elegible para el supremo destino. En el Bhagavatam 2.4.18 se establece, ahí es el Bhagavatam, dice Purata, Purinda, Purkasa, que aún los más bajos, esos son los más bajos. Prabhupada aquí lo dejó muy claro, ¿sí? Son también quienes son llamados chandalas, comedores de perros, pueden ser purificados por la acción con devotos puros. Eso dice el Bhagavatam, es el verso de Purata, Purinda, Purkasa. Por lo tanto, el servicio unal bajo la guía de un devoto puro es tan fuerte que no hay discriminación entre bajo y clases bajas de hombre. Quien quiera que lo tome, hasta el hombre más simple toma refugio en un devoto puro, puede ser purificado por su propia guía. De acuerdo a diferentes modalidades de naturaleza material, los hombres son clasificados en la modalidad de bondad, brahmanas, la modalidad de pasión, kshatriyas o administradores, la modalidad es mezcla de modalidad de pasión, ignorancia, vaisa o mercaderes, y la modalidad de ignorancia, shudras, trabajadores. Aquellos más bajos que ellos son llamados chandalas, que nacen en familias pecaminosas. O sea, hay también, no sé el que hizo ese que puso ese guioncito así, la regó completamente. Prabhupada es lo que dice aquí el significado. Pero el proceso de servicio emocional es tan fuerte que purifica que los devotos puros del Señor pueden elevar a las personas de las clases más bajas o tener la más elevada perfección. Esto es posible solo cuando uno toma refugio en Krishna. Como se dice aquí por la palabra Pasita, uno que toma refugio completamente en Krishna se puede volverse más grande más grande que los yanis y los yogis. Y aquí es el punto. También en el Hari Bhakti Vilá, bueno, en el segundo canto, tercer canto del Bhagavatam, cuando hay las oraciones que hace de Bahuti, ahí está. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Y por qué las mujeres no están, o sea, las mujeres son clasificadas también de acuerdo, ¿verdad? Y en el Bhagavatam vamos a hablar directamente, porque luego en el siguiente verso Krishna dice, cuanto más los reyes santos y los brahmanas que están dedicados al servicio opcional en este mundo, ¿sí? Acordémonos que en la época de Krishna el discurso, cuando se habla en genérico, primero se pone el discurso, es decir, cuando hablamos reyes implica obviamente la clase real, las reinas, los reyes, todas esas clases, y brahmana implica las brahmanas. Me explico, se usaba más. Aquí cuando habla mujeres, para que vean que no hay ningún brahmana, dice, para que no piensen, mujer, todos son, pero ahí no dice que son clase baja, él dice
después de las clases bajas son los kiratas pundaras. Por eso también en el mismo 10º canto se habla que había las mujeres adivasis, aborígenes, que eran pulindas, que también tomaban el polvo de los pies de Krishna, de Krishna, y se lo ponían en sus pechos, llenas de amor por Krishna. Entonces vamos a hablar ahora. Y esto también lo comprueba Krishna, porque si ustedes leen, ¿cómo se llama? La posición de que las mujeres son más esas, incluso toda la teología Gaudiya Vaishnava, y yo no soy profeminista, para nada, simplemente soy tanto ser objetivo, no, si soy progresista, de hecho yo soy, no estoy de acuerdo con el progresismo, no soy así que los odie, que soy anti, no, ni en contra, en el mal sentido, yo más soy lo que dice Krishna y defiendo lo que dice el Dharma, eso sí, soy pro Dharma, pro Siddhanta del Vaishnava Siddhanta. Aquí una cosa bien interesante, que ustedes leen en la historia del 10º canto del Bhagavatam, de los brahmanas, que eran Smarta Brahmanas en un yagya, y Krishna mandó, y Balarán tenían hambre, y mandó a sus amiguitos, a sus vaqueritos, vayan a pedirles un poco de comida para nosotros, ese yagya. Los brahmanas se rozaron, váyanse, ellos son apenas vaisnas, somos brahmanas, que no anden pidiendo esto, que es de nuestro yagya. Le digo, bueno, vayan con las esposas. Y fueron con la esposa, después fueron, agarraron todo y salieron corriendo, y ellas tenían que hacer junto con su esposo sus sacrificios que estaban haciendo, y los dejaron ahí plantados con su sacrificio. Fueron con Krishna a darle toda su comida y todo, y dijo Krishna, ellas son las más exaltadas devotas, son más exaltadas que su esposo. Y sus esposos se lamentaron de que ellos no podían haber entendido la posición tan sublime de Krishna. Y aparte, no solo eso, ¿quiénes son los devotos más exaltados de acuerdo a la conclusión del Bhagavatam y los Puranas? Lo dice Rupa Goswami en el Néctar de Instrucción, que más exaltado que hay muchos devotos más exaltados que de Uddhavi, hasta que llega. El más exaltado de todos son las gopis, y de ellas Radharani. ¿Y qué son las gopis? Son devotas. Y todo el Bhagavatam y toda la enseñanza llega a ese punto, ¿no? O sea, no es esa postura. Y Prabhupada muchas veces explicó, como dice aquí Prabhupada, realmente que esas cualidades de que hay veces algunas declaraciones que las mujeres son inferiores en otros, eso es en Dwapara Yuga y en otros yugas. En Kali Yuga pues, las mujeres son más religiosas, lo explica Prabhupada. Y nosotros vemos que eso lo mostró Krishna también. Y no porque esté de acuerdo con el feminismo, se lo digo. En fin, es otro tema que podemos luego hablar, pero prefiero que una devota con mi hija, por ejemplo, puede explicar todo, en cuáles son las realmente en Kali Yuga se acaban esas muchas cosas que en otros yugas, pero lo único que sí es cierto, obviamente, que sí hay diferencias en cuestión física, en cuestión así, ¿no? Y también la protección a las mujeres es sumamente importante en la cultura védica, ¿sí? Y otra cosa muy importante, cuando se habla que todos, hasta los más pecaminosos, pueden elevarse, es cierto, pero tienen que reformar su vida. Por ejemplo, esto lo explica también Rupa Goswami en la Nectar de Devoción y Prabhupada en la Nectar de Instrucción, capítulo 9, que se explica que una persona por ser iniciada y seguir se vuelve un brahmana calificado, Vaishnava, por iniciación en los procesos, exactamente como el hierro se convierte en oro por un proceso con el mercurio, y el bronce y el mercurio se vuelve un oro. Pero aquí la cuestión es esta. Dice Prabhupada, pues si la persona vuelve a cometer los 4, romper los principios otra vez, vuelve a lo mismo. ¿A qué me refiero? También cuando Chaitanya liberó a Yagai y Madai, le dijo, los voy a perdonar, pero con la condición de que nunca, después de la iniciación, nunca vuelvan a romper los 4 principios. Si una persona, ¿sí? Y está bien claro los 4 principios, los voy a repetir porque hay personas que todavía no les ha entrado, ¿no? Uno lo promete muy claramente. No juegos de azar, no comer carne, huevos ni pescado, no intoxicación ni con café ni tomar el té negro, no las infusiones de té negro que es, ni café, ¿sí? No café ni té, y no sexo ilícito, no juegos de azar, no sexo ilícito. Sexo ilícito lo Prabhupada lo define como fuera del matrimonio sagrado espiritual, que es para la procreación. O sea, aquellas personas que utilizan anticonceptivos, que utilizan cosas así, que no sigue, eso es sexo ilícito, fuera adulterio. O sea, es la única relación hombre y mujer para la procreación de niños. Es la única relación, o sea, admitida en la espiritual. Otro tipo de comportamientos sexuales, de cualquiera que sea, ¿verdad? La vida sexual es con órganos genitales para que haya reproducción, ¿sí? Eso es
sexo lícito. Otro tipo de vida sexual está prohibida. Y los brahmanas, los vaishyas, sudra, chatrias, obligatorio el garbhodana sanskara. Sí, así es la regla védica. Eso es, y es lo que tenemos que seguir todos. ¿Sí? Ok, ese es el primer punto. Entonces, si alguien dice que ay, este verso quiere buscar otra interpretación, perdóneme, se llama falacia de falso dilema, ¿sí? O sofisma de falso dilema. No hay. Lo que pasa es que aquí hay alguien que editó, hay que decir a BBT que le ponga una comita y quite este guioncito, porque eso no dice el texto, no dice eso y el significado lo corrobora. Los papayonayas son estos, mira, vamos a ver aquí, vamos a ver, aquí nos va a llevar automáticamente a la página. ¿Quiénes son los papayonayas? Famoso verso Purata, Pulinda, Pulkasa. Aquí lo dice, vamos a ver qué dice el verso. Aquí está, mira. Kirata, Hundara, Pulinda, Pulkasa, Avira, Zumba, Yavana, Sadaya, Yaniecha, Papa, Yat, Aparsaya, Sudiati, Tasma, Prayusavena, Maha. Aquí dice. Kiratas, los Hunas, los Andras, los Pulinda, los Pulkasa, los Avira, los Zumba, Yavana y miembros de las razas Kasha, aún otras que son adictos a actividades pecaminosas pueden ser purificados por tomar refugio en los devotos del Señor y debido a que es el Ser Supremo. Le ofrezco mi respeto reverencias a Él. Ahí viene Prabhupada, hace la etnología y la geografía etnológica de estos seres, de estas personas. Si nosotros nacimos en esas condiciones, sí, muy bien. Ahora, otro tema que quiero tocar aquí, también importante, bastante importante, es el tema de cuándo fueron escritos los Vedas. Un tema interesantísimo que lo voy a tratar de tomar. Miren, este es mi tesis que se llama ¿Cuál es la antigüedad del Srimad Bhagavatam de la literatura clásica de la India? Sí. En esta tesis, un estudio resumido lo edité en un journal de ciencias sociales, muy interesante, académico, hecho por la Universidad de Stanford y otros eruditos de otras universidades. Y el resumen ha sido ya, más o menos ha sido citado y comentado por más de 100 académicos. Y me mandaron una cita de un profesor que se llama Peter Brooks, algo así, que habla que él después de eso acepta que el Bhagavatam, porque la tesis que el Bhagavatam fue escrito por el siglo IX, es la tesis más aceptada, pero en realidad yo cito, hay muchos errores. Bueno, luego voy a dar una clase sobre esto, voy a leer el ese, ¿no? Pero la cuestión que comprobamos, primero que los académicos no han llegado a un consenso. Hay académicos que dicen que es del siglo V antes de Cristo, después de Cristo, otros del siglo IV antes de Cristo, como David Hughes, otros del siglo IX antes de Cristo, otros del siglo 3000 antes de Cristo, o hasta unos del siglo 5000 antes de Cristo. Y damos la reverencia a todas las evidencias, todo ese trabajo, de todos los textos del Bhagavatam con estadísticas y todo. Pero yo quiero aquí llegar al punto de hablar del lenguaje. ¿Sí? Vamos a hablar del lenguaje. El tema que vamos a hablar ahorita es ya acerca de cómo fue la antigüedad de los textos védicos. Para empezar, hay una teoría que dice que fueron escritos apenas hace 5000 años, hace 2500 años fueron escritos, ¿no? Yo no quiero ser grosero, en ningún momento. Yo personalmente sé, yo sé cuál es más o menos, vaya, conozco ese argumento de que dice que no, que el Devanagari no existía hasta que hay una tesis así que dice producto de la colonización inglesa, del orientalismo, que fueron académicos cristianos que querían poner que la cultura védica era muy después de la cultura bíblica y todo eso, incluso que era derivada del cristianismo, el vaishnavismo, y que los Vedas eran muy posteriores. Y ahí se quedó el modelo que se llama la cronología mulleriana, que dice que el Veda fue traído por el 1500 por parte de invasores arios que trajeron el sánscrito de Europa, ahora dicen que del Caspio, que es Europa Oriental, la trajeron desde el Caspio, trajeron a la India, de Asia Central, trajeron antes decían que de Europa y de Alemania, de por ahí de Inglaterra, trajeron el sánscrito, ahora vienen de Asia, de ahí del Cáucaso, trajeron el sánscrito, los arios blancos, predominados, pobrecitos,
negritos hindúes de dravidianos que vivían en Mohenjo-Daro. Esa teoría, cosa que ha sido bien cuestionada ya. Hay muchos, de hecho, expertos que son occidentales, como el Mark Kennecton, Kennecton, el doctor Kennecton y este profesor Schaffer y muchos otros arqueólogos han dicho eso no tiene ninguna sola evidencia arqueológica ni científica, es una mera hipótesis. Y además no nada más es eso. Otro problema aquí, citando al doctor Thompson, ¿verdad? Que explica cómo en esta parte, para sintetizarles, el clima de la India destruía los códices, porque a diferencia de Egipto, los sumerios, los mayas, ellos escribían los sumerios como Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, escribían en tablas de barro, y eso permitió que se conservaran sus manuscritos. O los egipcios hacían también escrito en papiro, pero también en las paredes, y eso lo ha conservado, y uno que otro papiro por ahí. Y los mayas lo mismo, en las paredes también escribieron muchos escritos, manuscritos, pero fueron quemados por Fray Diego de Landa, ¿no? Este famoso misionero que llegó ahí a Yucatán, los quemaron. Pero digamos, todavía existen códices, a uno que otro códice hace 500 años, pero fueron sus escritos en piedra, en las mismas estelas, permite que se conservaran. Y en la India se escribía principalmente en hojas de palma y también en corteza de abedul y algunos de algodón, pero este material se destruye por el clima de la India. Por eso no tenemos muchos, los más así, los más viejos manuscritos son del siglo V antes después de Cristo. También Stuart Pigor explica lo mismo. Sin embargo, Stuart Pigor, como también la profesora Amalia Jiménez Valdés, que él es un arqueólogo de las culturas del Indo, especialista, y la doctora Amalia es otra lingüista especialista también, explica que el sánscrito, para empezar, es mentira eso que hace 2600 se inventó el Devanagari y fueron escritos eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el Panini, que dicen que por lo menos vivió en el 600 a.C., que ya viene de una generación de ¿cuántos ahorita dice aquí? Viene de una generación, dice, ok, dice que era una gramática, aquí dice que es interesante porque dice ella que es una generación, seguidores 68 predecesores de la tradición gramática hindú. Ya había 68 gramáticos antes que Panini. ¿Sí? Él viene una tradición y él empieza a hacer las gramáticas en el Panini Vyakarana. El diccionario Nirukta también es muy antiguo, que es de Devanagari. Y es interesante que no encontramos, porque había un idioma que se llama Prácrito y otro se llama Brahmi, ¿sí? Que es del siglo II, sí, es hace 2000 años, el Brahmi, 2300, 2500 años por ahí. Y también existe que están en algunas estelas, y existe el Prácrito, pero no existe un solo manuscrito que sea copia de la copia así, que venga de los textos sagrados, que sea en Prácrito, que siga mundano, sino en sánscrito de Devanagari, son todas. De hecho, no hay, dicen ellos especialistas, que esa tesis de que fueron escritos en ese tiempo de los 1000 antes de Cristo, si no tienen prueba. En realidad, si no hay manuscritos es porque se destruían por el tiempo. Además, otra cosa, sí, no, o sea, también el Amarakosa, los diccionarios como el Amarakosa y esos diccionarios védicos antiguos de sánscrito son precristianos y son en sánscrito, en Devanagari. Es el idioma, el Devanagari fue la revelación que recibió Brahma, y estoy abierto a que me comprueben que no, pero hasta ahorita lo que dicen los especialistas que han investigado esto es que no, es una tesis que sí vino de la época misionera cristiana. Y para resolver sobre la fecha de cuándo fueron los Vedas escritos, les voy a leer, aquí tengo vamos a leerles aquí, les voy a leer, dice, es que hay muchas cosas muy absurdas, la verdad pero voy a leerles, por favor, les voy a leer sobre eso precisamente, la contestación que hice en mi tesis, en mi tesis doctoral. Sí, está en español, la pueden conseguir, se llama una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Si ustedes ponen Horacio Francisco Arganis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, van a encontrarla en PDF en Academia Edu y en otras partes. Y también está a la venta, la pueden comprar, cuesta un poquito cara, sí es cara, pero por la editorial académica española.
Y ahorita no me han mandado a mí una refutación, pero aquí vamos a ver, dice, a ver, vamos a ver, sí, hay muchas cosas muy absurdas que vienen enseñando en la historia, que hay que hacer un gran trabajo así, ¿verdad? Como le digo, una cosa sería muy fácil, acepta eso, sí, está bien, aceptemos que todo está bien, y no lo pongamos en cuestión, y otra es que tenemos que presentar la verdad. O sea, no podemos... ok, vamos a ir aquí leyendo. Muy bien. Ok, vamos a leer para que vean ustedes que no está, la cosa no es tan fácil, así que si, no había escritos, y ya se sabe que los Vedas fueron escritos a unos 2500 años atrás, y ya, no señores, es un tema de mucha discusión, muy debatido, y hay muchos hallazgos cada vez mayores, que la antigüedad de los textos védicos es increíble, pero miren, vamos a leer, les voy a leer así, dice, la historia oficial propone que los Vedas, iniciando con el Rig, se comenzaron a escribir por el siglo 1300 a.C. y realmente se formaron después del Sama, el Yayu y la Tarva, a los que les interpolaron con el tiempo quizás en el 600 a.C. los Brahmanas y Upanishads. Ok, esa es la cronología que puesta por Max Muller. Vamos a leer ahorita, vamos a leer, dice. Pues para empezar, esa presuposición es la herencia de los primeros indólogos como Müller, que ni se ponían de acuerdo. Por ejemplo, Wilkins, que era muy cercano a Müller, escribió: pero la fecha en que fueron compuestos es objeto de amplias conjeturas, por no decir especulaciones. Colebru dedujo un calendario vaidika con los que concluye que debe haber sido escritos con anterioridad al siglo 19 antes de Cristo, el profesor Colebru, los primeros indólogos. Ahí está. O sea, 2000 años antes de Cristo. Algunos le asignan una fecha más reciente, otras más antigua. El autor Howe considera que la edad védica se extiende de 2000 años antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. Mucho más de lo que dicen, ¿no? Así es. Aunque cree que algunos de los textos más antiguos podrían haber sido compuestos 2400 años antes de Cristo, como dice la historia védica, que Vyasa fue el escritor. Pero vamos a seguir leyendo. Max Muller da como fechas probables desde el 1200 antes de Cristo y el resto del 600 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Es la teoría de Max Muller esa, la que están diciendo que esa no es la única que hay. Seguimos adelante. Es interesante notar que esto fue al principio del estudio ideológico, pero ya vemos que hay varias opiniones. Pero no ha cambiado, pues en un estudio presentado por el autor Eka Kanyai, publicado en 1978, revela: fueron compuestos entre 6000 y 2000 antes de Cristo. Pero hay algunos que lo retraen una antigüedad más remota. Incluso un erudito tan prudente y documentado como H. Jacobi coloca el origen de los Vedas hacia el 4500 antes de Cristo. Jacobi es profesor de Oxford, inglés, para que vean que también entre ellos la época de la antigüedad escrita, los Vedas es muy... Vamos a seguir. Al respecto, Stuart Pibor confesó: Max Muller insistió que estas datas eran fechas mínimas únicamente. Esto lo dijo así. Y más tarde hubo una especie de acuerdo tácito, sin duda por la influencia del descubrimiento del documento mitano, que es de 1388 a.C., con los nombres de los dioses mencionados en el Rig Veda, para fechar la composición del Rig Veda entre 1500 y 1400 a.C., pero sin contar con ello con ninguna prueba concluyente. ¿Qué quiere decir esto? Los mitanos fueron una comunidad que vivió, una sociedad, una nación, un reino que vivió ahí cerca de Egipto y casi llegando antes de entre Persia, Egipto y ¿cómo se llama? Casi antes de llegar a las bordas de Afganistán, de Luchistán, casi muy cerca, y ellos hablaban como una lengua sánscrita. Y ellos dicen, hacen un subpolinoma con el rey hitita, no me acuerdo otro, hace una invocación, un pacto que hacen y dicen: adoremos a Agni, Indra, Surya, ¿no? Así parecido a lo que es el Rig Veda. Y su idioma es muy parecido al sánscrito, es un derivado del sánscrito, es un tipo de sánscrito. Entonces, eso fue en el año 1380 y tantos antes de Cristo. Por eso especularon que el Rig Veda tenía 1300, 1400 antes de Cristo, y así son, pero no hay ninguna prueba concluyente que esa sea la datación. Puede ser mucho más antigua. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice:
por lo que la adopción de un paradigma por convenio basado en la extrapolación. ¿Qué es una extrapolación? O sea, que la evidencia me dice 4 y yo digo, no, son 20, son 30, son 40, son 6, o sea, ya le agrego, me explico. O lo digo, es 4, no, pero son 1, son 0.5, pero dice 4. No, o sea, se extrapola la evidencia. ¿Sí? Muy bien, seguimos adelante. Ok, basada en la extrapolación. Pues aún una de las bases de tal fechado, que consiste en fechar a Buda en el siglo VI a.C., ha sido desacreditada por Gokale y otros estudiosos. El doctor Narahari Charles de Memphis, que lo conozco en persona, estuvo aquí en Saltillo, un congreso, estuvo aquí con nosotros en Saltillo, que es el más especializado en la investigación arqueoastronómica del Mahabharata, es de los decanos del Departamento de Física de la Universidad de Memphis. Él, como el doctor Prasango Collet de la Universidad de New Brunswick en Canadá, también estamos en contacto. Él ha comprobado, dio muchas referencias de la arqueoastronomía de los textos budistas, de cuándo nació Buda, y ha comprobado que Buda nació por el 1800 a.C. Y esto lo dice Jiva Goswami también en Krishna Sandarbha, que Buda vivió 2000 años después de Kali Yuga. Entonces no es en el 600 a.C., y eso lo demuestra muy bien el doctor Gokale. Sí, el señor Buda vivió mucho antes, pero bueno, seguimos adelante. Y también Sir William Jones, primera cronología, que fue cuando empezaron a reducir los textos védicos, acepta que Buda vivió por el 1000 y tantos antes de Cristo, parecido a lo que dicen lo que dice la historia tradicional de Jiva Goswami. Ok, ahora se mostrará las conclusiones de estos investigadores, incluyendo los ya mencionados, cuyos descubrimientos sugieren fechas alternativas a la del paradigma mulleriano. Pro-invasionistas, vamos a leer, dice: Max Müller fue uno de los primeros que rechazó el paradigma. Dice, la base de esa datación de que los Vedas son del 1300 y que así, y los Puranas luego, todo eso, dice lo que mismo Max Müller, que es el padre de esa teoría, dice: fue uno de los primeros que rechazó el paradigma. Fíjense lo que dijo: ya sea que los signos védicos fueran compuestos en el 1500, 2000 o 3000 a.C., no hay poder sobre la tierra a lo que lo lleva a determinar. Afirmaciones similares aparecen en otros dos textos de él. Howe considera la edad védica se extiende de 2000 a 2400 a.C., o sea, la edad de los textos védicos. H. Glasna denota una revisión a la tesis de Piggers y Gertel y pone que la edad védica, la edad de los Vedas, es del 2500 a.C. Morris Whitner arribó a un periodo de 2000 a 2500 a.C., sugiriendo que los Puranas ya existían en esa época. Luis Renaud sostiene una edad del 2000 a 2500 a.C., diciendo que ya los Puranas existían en el 2500 a.C. ¿Sí? Colebrook parece deducir un calendario védico que deben de haber sido escritos con una autoridad al siglo 2900 a.C. Colebrook también padre de la indología con William Jones, y él dice que sí acepta la historia védica original. Dice: B.G. Tilak, por las referencias de la constelación de Orión del Rig Veda, llegó a la conclusión que datan del 4000 a.C. Fíjense. Boyd, Horace Jacobi, mi tocayo, a través de los calendarios hindúes y comparando las referencias astronómicas de los brahmanas, descubrió una datación del 4000 a.C. ¿Sí? Ahora, los anti-invasionistas son otra corriente que ahora muy odiada por los conservadores, que proponen que no hubo invasión aria. Y fíjense lo que dicen. Dice que él sostiene que las formulaciones del zodiaco que se observan en el Rig Veda corresponden a una época que va por lo menos 2000 a 6000 a.C. Esa es la antigüedad del Rig Veda. Dr. Fraile señala que varios brahmanas y la Atharva Veda describen el equinoccio vernal de las críticas, o sea, las Pléyadas, y el solsticio de verano al principio de Leo. Dichas referencias corresponden al 2500 a.C. F. Pargir propone que la edad de los Vedas es de 3000 años antes de Cristo, como dice, ¿verdad? R. Amdekar sostiene una conclusión similar del 3000 antes de Cristo. Vamos a leer otra vez. N.S. Rajaram propone, en base a los cálculos astronómicos, una de 3000 al 10000 antes de Cristo. Todo el estudio astronómico de los Vedas. Pego Kale afirma: el análisis de las referencias astronómicas del Taittiriya Brahmana 3.5.15, cuando Júpiter cruzó la constelación de Pasya, data del 4600 a.C. El Aitareya
El Aitareya Brahmana señala datos astronómicos de 6000 antes de Cristo. B.B. Siddhartha establece, a partir de los datos astronómicos y las excavaciones en Turquía, que la era de los Vedas proviene del 8000 a.C. como una cultura protoagrícola. Otro aparente hallazgo que se inclina a favor de la antigüedad de esta cultura es el reciente descubrimiento del Golfo de Cambay, cerca de Dwarka, reportado por el Departamento Ocean Development en India de febrero de 2002, pues se encontraron artefactos de un establecimiento en cerámica del estilo desconocido hasta el presente, morteros de roca, objetos con figuras que representan la diosa madre Durga, Durga, cabezas de venado, un pato y restos humanos. Los estudios realizados por 2 institutos especializados han concluido que los análisis de carbono 14 sugieren una de 5500 a.C., lo cual la sitúa como la cultura más antigua de India, superando el valle de Sindhu como Harappa. Los hallazgos presentados sugieren una edad del 2000 al 8000 antes de Cristo. O sea que hasta la fecha las evidencias que vienen en los textos védicos muestran que no fueron recientes, y la compilación en la investigación histórica hay varios tipos de pruebas: la astronomía, las pruebas documentales, lo que dicen los mismos textos, las pruebas epigráficas, las pruebas documentales epigráficas de primera y segunda y tercera mano, las pruebas estas arqueológicas, cerámica, paleontológicas, y otra también prueba que se acepta como prueba en la historia, es la etnología, lo que es digamos, las diferentes clases que hablan de los diferentes de grupos de personas que son clanes que descienden de los personajes, como el caso de Krishna. Es cierto que muchos yadus murieron, pero Prayanna fue su descendiente, y hubo yadus que hay descendientes de los yadus, y clanes en Rajaput, en Gujarat, hay descendientes de los yadus, y de hecho hay líneas de reyes descendientes de yadus todavía, de Vairyanava, que descendieron de los yadus, y dejaron y son mencionados en muchos Vedas y textos de los marinos árabes, de los marinos romanos, de los marinos ¿cómo se llama? Musulmanes que venían, hablan, y los portugueses hablan de los yadus. Estaban ahí en Dwarka, y los árabes le vendían caballos, está en los marinos, y hay estudios etnográficos incluso por ingleses que hablan de eso, de que descendieron directamente de Krishna, o sea, se adjudican su nacimiento. También las literaturas Sangha, que hay clanes de reyes allí en el sur de la India que también descendían de los yadus. En fin, la geografía histórica también es evidencia, y la tradición oral. Y toda la tradición oral habla, y los Puranas hablan, que Vyasadeva fue el que compiló, puso por escrito, y también lo sostiene esto Horace H. Wilson, Max Muller, todos esos tenían que decir que Vyasadeva fue el maestro que hizo la compilación con sus discípulos, escribió los Vedas, puso por escrito. Y esto fue al principio de Kali Yuga. Claro que ponen a Kali Yuga muy después, pero Kali Yuga, de acuerdo a la astronomía, comenzó el año 3102, el 18 de febrero del año 3102 a.C., fue cuando empezó. Y ahí es donde se asocia con la partida de Krishna, aunque Krishna parte un poquito después, como dice el Bhagavatam. Así es. Entonces, esperemos que esta clase sirva para aclarar. Vuelvo a decir, la clase de Prabhu, Sankirtan Haridas, fue muy bonita, me gustó mucho, muy buena perspectiva, y considero que es bueno que los devotos aprovechen a escuchar estos temas. Y también yo quiero decir una cosa, yo estoy abierto a que se compruebe que me equivoco, no es que soy infalible, si alguien me puede presentar pruebas de que sí, que efectivamente esas ideas están validadas, quiero escucharlas, quiero ver los argumentos, pero no, como dice mi guru mismo, a mí me ha dicho a varios devotos abiertamente, que hay temas en que mismo que lo diga el guru, si no presentes pruebas de las escrituras, y hay que, Petaka-swami también dijo eso, ¿no? Que uno puede cuestionar, o sea, son temas de debate respetuoso, sin ofender. Hace poco hubo cierto Vaishnava que sostiene tesis como esa que dijo el devoto, de que los Vedas fueron compilados apenas escritos en el 600 hasta 2000 años. Hay devotos así que dicen que han dicho que no había profecías de los 10.000 años de la era de Srila Prabhupada y todo eso. Y yo tuve un diálogo respetuoso, le mandé las pruebas, mire, aquí están las escrituras. O sea, ¿me entienden? Hay que también tener sentido común. Y para terminar,
quiero decirles una cosa. Personalmente he estudiado la filosofía occidental, conozco los filósofos, he leído varios filósofos, o sea, en la universidad tuve esa preparación y desde antes, y les puedo decir una cosa, Srila Prabhupada es un genio, es una mente súper especial, realmente Prabhupada, si ven la cantidad de datos que habla cuando sus conferencias comienzan tantos versos, sus análisis tan profundos de la realidad ontológica, de la realidad social, de la realidad de este mundo, sus argumentos tan devastadores para devastar el materialismo. Prabhupada no era una persona nada ordinaria, ¿eh? O sea, Prabhupada está muy, no podemos ni abarcar una pequeñez de su profundidad de Prabhupada, la mentalidad de Prabhupada. O sea, Krishna realmente hablaba a través de Prabhupada. Y eso se llama en sánscrito, en la epistemología, el tipo de prueba se llama Archa, las afirmaciones de las almas totalmente liberadas. Prabhupada es alma liberada, ¿sí? Así es. Y es cierto, no debe, no, como esta persona que hicieron una traducción, pusieron un guioncito ahí, está mal, o sea, no han leído, ahí está el contexto, el significado. Fue un error, vaya, que se les pasó por allí, que se tiene que corregir ahí en la redacción con una comita, en unos guioncitos, ¿verdad? Porque los papayonayá no son las mujeres y los vais y los shudras, ¿no? No son papayonayá. Y es un detalle así, así hay detalles que Prabhupada quería que corrigieran, por eso sus libros adecuadamente. Pero digo, Prabhupada es una persona, créame, y cuando Prabhupada afirmó ciertas cosas que afirma Prabhupada, léalas bien, y van a darse cuenta que luego la ciencia viene a comprobar lo que Prabhupada dijo. Realmente Krishna habló. Prabhupada, hay que tener esa fe, ¿verdad? Porque la verdad, Prabhupada, créeme, yo he visto, he leído otros filósofos, teólogos, sí, pero Prabhupada es un genio, una mente ultra brillante, más allá de lo que podemos acercar, es un océano de sabiduría. Entonces, estamos en buenas manos y tenemos que, Prabhupada es la última autoridad. Haribhakti, Harinan Chintamani lo explica en el capítulo sexto, la tercera ofensa, dice muy claramente que la fundadora Acharya, sus enseñanzas es especialmente honradas y apreciadas, y además que el guru Adiguru, fundador de la Sampradaya, ¿sí? El fundador Acharya, es la máxima autoridad en el Sampradaya y solo sus instrucciones son las que deben seguir, no las de otros eruditos ni otro maestro. Eso lo dice. Y un discípulo genuino de Srila Prabhupada y los discípulos de Prabhupada quería el Parampara deben repetir exactamente lo que Prabhupada dijo, pero paralelamente no vamos a ir a repetir cosas que van a ir a chocar con la gente, ir a crear conflictos. ¿Sí me explico? Prabhupada dice, entren como agujas, salgan como asadón, ¿sí? Salgan como arado. O sea que, me explico. Por ejemplo, nada más para terminar, por ejemplo, el tema ese de la luna. Prabhupada dio varias opciones. Una dijo que aunque hayan ido a la luna no pueden ver a los habitantes de allí. En otra dijo que pueden haber ido a Raju, dice, los confundió a los devas, pero él ponía en duda que lo que habían pasado ahí fuera la luna. Ahora, no nada más Prabhupada ha dicho eso, o sea, hay estudios que hay, el último que se llama, vean, ¿verdad? El lado oscuro de la luna, hay un video hecho por la Fox, de la televisión Fox, donde incluso sacan a los principales actores políticos de ese viaje y sacan a este y le dicen a este al que estuvo caminando en la luna, le dicen, te damos $5,000, firman aquí, son unos periodistas franceses, prométenos aquí ante la Biblia que efectivamente ustedes fueron a la luna, que fuiste a caminar, y no quiso, y daban $5,000. A mí me dicen, oye, ¿puedes firmar que tú eres ya tu esposa, que nunca la has engañado? Pues no, nunca he andado con otra mujer, o sea, lo firmo, batan la vida, o sea, y me los 5,000, porque es la verdad. ¿Por qué no voy a regresar yo a no juro, sí estoy bien? Pero él sale así. En fin, hay muchas cosas que son cuestionables, y no nada más Prabhupada lo dijo, o sea, hay muchos académicos, científicos, intelectuales que ponen en cuestión eso, qué está pasando con eso. Y de que, claro, hay muchas cosas, yo no soy autoridad en esa área, pero me refiero a que Prabhupada cuestionó, pero dijo que aunque hayan ido, dice, ¿qué sirve a la luna de 3 piedras? O sea, ¿de qué sirve? Dice. Y sí, pues sí, como es que con tecnología ahora súper avanzada, ninguna otra sociedad ha podido llegar allá. Esa es la cosa, ¿no? Yo no soy nadie para decir, no soy astrónomo, no quiero hacer un argumento falaz, el vericundia no es mi especialidad, solo soy filósofo de la historia, Vaishnava, y como periodista cultural también mi profesión, y ahí es donde entra el análisis, ¿verdad? Pero yo no soy nadie para, de eso es mía, pero me refiero que hay cosas que Prabhupada dijo, que sí, o sea, que está muy de acuerdo con lo que dicen los Vedas.
vaya, lo que sea, que apenas está demostrado por la ciencia. O sea, Prabhupada es una persona, no tenemos que pensar que tenemos que reactualizar para redefinir a Prabhupada. Hay que tener mucho cuidado porque caemos en la tercera ofensa al canto al santo nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esa mentalidad para estar a gusto, para estar al gusto de los consumidores de la sociedad materialista, ahora progresista. No, 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 hay cosas que pues hay que investigar, ¿verdad? Y se tienen que analizar. Y digo, si alguien me comprueba eso que dicen que los Vedas sí fueron escritos hace tan poco tiempo, me dan pruebas. Yo veo aquí que los académicos no dicen. He estudiado dos académicos y conozco a muchos que hablan que no, eso no es cierto. Esas teorías yo me quedo asombrado porque dicen esas cosas, o sea, obsoletas, en pocas palabras. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les sirva a todos esta clase y los que quieran preguntar, ya lo subamos a YouTube, pueden hacer preguntas en los comentarios, vamos a abrir los comentarios, ¿verdad? En Disco Saltillo pueden ahí, ¿verdad? Con mucho gusto, mis libros, busquen Horacio Francisco Arganis Juárez, aparecen mis libros que pueden comprar en Amazon, ¿verdad? En More Books, ahí los venden. Y esperemos tener pronto más libros, ¿verdad? Seguir enseñando la conciencia a todos. Bueno, muchas gracias, todas las glorias. Ashila Prabhupada Ki.